Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y de Maniviches y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, cabe para anunciar la apertura de aquel que nos llamó de la tiniebla a su mirada. Dándole primeramente gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra y como siempre le pido a mi Señor Jesús que me ayude para que Él y el Dios Padre que lo envió, mi Dios y mi Padre, su Dios y su Padre, sean glorificados y que el Espíritu Santo también los glorifique, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el gusto, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Continuamos con la carta a los Efesios. En esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a estar del versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 32. Como son varios versículos, no voy a hacer el resumen muy largo. Venimos hablando en los primeros versículos del capítulo 5 acerca de cómo debemos andar como hijos de luz. Y primeramente dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Dijimos en aquella ocasión que obviamente, así como un hijo imita a su padre terrenal, así como un hijo imita a su padre terrenal, o como una hija imita a su madre, ¿verdad? Ciertamente el Hijo de Dios tiene que imitar a su Padre. Tenemos que imitar a nuestro Padre espiritual, a nuestro Abba, y tratar de ser lo más parecido a lo que Él es, tratar de imitar su carácter y su conducta en todas las cosas. Amén. Y nos dice la principal característica que debemos imitar, dice, andar en amor como también Cristo nos amó. Amén. Que el motor de todas nuestras obras, que el origen, que la fuente, que lo que nos motive a hacer cada obra, cada cosa, sea el amor. Porque eso fue lo que movió a Cristo en todo su ministerio, el amor por el Padre que lo envió y el amor por su pueblo a quien venía a rescatar. Amén. Entonces, bueno, tenemos que dejar de atrás lo que no es de los hijos de la luz, como lo son la fornicación, la inmundicia, la avaricia y estas cosas que no tienen nada que ver con la luz de Cristo, que no tienen nada que ver con nuestra nueva naturaleza según Dios, que no tienen que ver nada con nuestro Dios ni con nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas y dar acciones de gracia a Dios porque Él nos sacó de eso. Él nos sacó de ese mundo, Él nos sacó de esas cosas que no convienen para el alma ni para nuestra vida. Amén. Entonces obviamente tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos sacó de todo eso. Y sabemos que ninguno que practique tales cosas entrará al reino de Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a leer el versículo 14, ¿verdad? Es el último que voy a... Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Amén. Entonces sabemos que la luz de Cristo manifiesta todas las cosas. Amén. Y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En todas nuestras vidas, en la vida de todos los hijos de Dios, ha ocurrido
este suceso. Cristo ha alumbrado nuestra vida, Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento, Cristo ha alumbrado nuestro corazón y nos ha sacado de ese letargo espiritual o de esa muerte espiritual en la cual estábamos inmersos, amén, y de la cual no podíamos salir ni podíamos cambiar esa realidad por nuestra propia cuenta, amén. Entonces cada hijo de Dios, este suceso, este hecho, esta acción de Dios por medio de Cristo y su Espíritu Santo ha ocurrido para la gloria de Dios, Padre, Hijo y para la bendición nuestra en el poder de su Espíritu Santo, amén. Ok, vamos a comenzar, porque dijimos que era largo. Son varios versículos, entonces no voy a extender mucho en el resumen, amén. Ok, vamos a comenzar desde el versículo 15, vamos a leerlo hasta el 20 y luego lo interpretamos y luego seguimos leyendo y exponiendo, amén. Mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjense bien. El Hijo de Dios, el que anda en la luz, el que ha sido alumbrado por Dios, no puede andar como necio, sino que él anda como sabio. ¿Qué sería andar como necio? Sería andar haciendo cosas que no aprovechan para nuestra vida espiritual. Un ejemplo sería, no sé, apostar, fumar, emborracharnos, ver cosas, oír cosas que no convienen. Tenemos que andar como sabios, y el sabio ve el peligro y se aparta de él. Y cuando dice con diligencia, que tenemos que poner empeño, dedicación, esfuerzo, andar sabiamente. Andar sabiamente. Porque este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, es de mucha luz, pero también es de mucha tiniebla. Pero no se preocupen, hermanos, porque la luz de Cristo todo lo ilumina. Junto a la luz de Cristo, como mora en nosotros, una tiniebla que puede prevalecer. Así que tenemos en este tiempo que esforzarnos, que centrarnos, que poner nuestro mayor interés en andar como sabios, evitando los peligros del mundo, alejándonos de aquello que nos aleja de Dios, evitando estas cosas que sabemos que son nocivas para nuestra salud espiritual. Y le pido a Dios que nos ayude a todos nosotros, a mí mismo, a hacer esto, porque a veces es difícil, hermano. Entonces pido a Dios que nos ayude a andar, que nos ayude a ser diligentes, dedicados, esforzados, que nos ayude a ser intensos, se puede decir también, andar como sabios y no como necios. Amén. A no ser testarudos, a no buscar nuestro beneficio propio, a no creernos más de lo que somos, a no
preponderar o poner primero nuestros caminos y nuestros sentimientos y nuestras emociones a la palabra de Dios, a no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne, a no dejarnos seducir por las corrientes, por esta corriente que hay en el mundo actualmente. Eso le pido a Dios, que nos ayude como iglesia a ser sabios, que la sabiduría del Señor, que es benigna, que es buena, que viene de lo alto, que viene de su trono, nos ilumine, nos llene, nos inunde para que podamos andar sabiamente en esos tiempos y para que seamos diligentes, para que nos esforcemos, para que nos entreguemos al máximo para buscar esa sabiduría espiritual, celestial, benigna, que nos permita a nosotros andar como sabios en momentos de dificultad. Amén. Bueno, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, claro, hermano. Los días son malos por lo que venimos diciendo, hermano. Miren, este mundo está gobernado por la voluntad del diablo. O sea, este sistema de cosas está gobernado por el diablo. Mi Señor Jesús dice, bueno, la palabra dice, amén. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control del maligno. Entonces yo sé que soy hijo de Dios, pero también sé que este mundo, este sistema de cosas está establecido por el diablo para apartarme de Dios. Está establecido por el diablo para que yo ignore las cosas espirituales. Está establecido por el diablo para que yo deje lo espiritual por lo terrenal y lo espiritual por lo carnal. Así ha hecho el diablo este sistema, para que el mundo no pueda ver y apreciar y querer lo más importante, que es a Dios, y lo que Dios provee únicamente por gracia, únicamente por la fe, únicamente por Cristo, que es la vida eterna. Amén. Entonces este mundo, este sistema de cosas no va a mejorar. No va a mejorar. Este sistema de cosas malas va a ir en mal en peor. Entonces por eso es que es tan importante que aprovechemos el tiempo en las cosas santas, en las cosas que tienen que ver con nuestra vida eterna, que como dice la Escritura, pongamos el reino de Dios primero y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios en ese tiempo. A eso se tiene que dedicar un hijo de Dios en este tiempo. Para aprovechar el tiempo tiene que cumplir con la gran comisión, tiene que enfocarse en cumplirla, tiene que enfocarse en manifestar la virtud de Cristo como Cristo manifestó la virtud de Dios. Tiene que enfocarse en esas cosas para que el tiempo no se le pase en vano, para que el tiempo no se le pase para que el tiempo no pase y sea infructífero o improductivo en cuanto a las cosas del Señor, sino que el que anda en luz se tiene que dedicar a aprovechar el tiempo. ¿Cómo se aprovecha el tiempo? La carne para aprovechar el espíritu, lo que da vida. Entonces cuando nosotros nos dedicamos a las cosas espirituales, cuando nosotros sembramos en el espíritu, obviamente nunca vamos a quedar estériles, obviamente nunca vamos a quedar infértiles, sino que siempre vamos a dar mucho fruto. Porque el que siembra en el espíritu recogerá paz y vida eterna. Mas el que siembra en la carne, recogerá de la carne destrucción y muerte. Amén.
Y le pido a Dios que me ayude a hacer eso, a mí y a todos los que me están escuchando. Amén. Entonces, sigamos adelante, hermano. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del mismo. Aquí es un punto importante. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? Que dice aquí, los insensatos no conocen la voluntad del Señor, y los entendidos conocen la voluntad del Señor. ¿Cuál es la diferencia de un insensato y un entendido? Que el que es entendido en las cosas espirituales es porque ha nacido de nuevo, es porque el Señor ha obrado por medio de su Espíritu Santo, es porque ya ha habido esa regeneración, esta transformación, esa metamorfosis. Es porque ya la mente no la tenemos como antes, sino que tenemos la mente de Cristo, y podemos entender las cosas espirituales, ya que la palabra de Dios es espiritual, es espíritu y es verdad. Hay que entenderla espiritualmente. Como dice la Escritura, que el carnal no entiende las cosas espirituales porque hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, la diferencia entre ser insensato e ser entendido es que el entendido tiene la ayuda de Dios que lo ayuda a entender, tiene la guianza de Dios que lo ayuda a obrar conforme a eso que él ha entendido, que es la verdad. Todo lo hace Dios, amén. Entonces, el insensato no, porque el insensato no conoce las cosas espirituales, y el insensato no puede conocer las cosas del Señor, porque se han de discernir espiritualmente, amén. El Hijo de Dios sabe que lo que Dios quiere para nosotros es nuestra completa santificación en cuerpo, alma y espíritu. El Hijo de Dios conoce que la voluntad final de Dios para ti y para mí, que me escuchan, es hacernos semejantes a Cristo. Porque ser semejantes a Cristo es lo más fabuloso del mundo mundial. ¿Y por qué se lo digo? Porque si tú fueras semejante a Cristo, podrías ver a Dios cara a cara. Si tú fueras o yo fuera semejante a Cristo, podríamos estar con nuestro Dios y Padre todos los días por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios más quiere que haga en nosotros? El parentesco con su Hijo, el parentesco filial, porque ese parentesco va a asegurarme a mí de que Dios va a estar conmigo todo el tiempo hasta la eternidad, porque ese parentesco también va a asegurarme a mí de que Dios me ama como amó a su Hijo, y como lo ama y como lo ha amado siempre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para toda su iglesia? Para toda su iglesia, que su iglesia llegue a alcanzar la plenitud de Cristo, la estatura de Cristo, para que todos seamos uno con Cristo, como Él es uno con Cristo y Cristo es uno con Él y el Espíritu Santo con Él. Ese es el mayor anhelo de Dios, del corazón de Dios, que nosotros seamos como Cristo es, que nosotros hablemos como Cristo habla, que nosotros pensemos como Cristo piensa, que nosotros obremos como Cristo obra. Esa es la voluntad del Señor, pero no la podemos entender, hermano, si no tenemos el Espíritu del Señor, pero no la podemos discernir si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la diferencia entre ser insensatos y ser sensatos. El que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de Cristo, y el que no es de Cristo no es hijo de la luz, y el que no es hijo de luz es hijo de las tinieblas, por así decirlo, y no va a andar sensatamente, porque las tinieblas no le permiten andar de esa forma, amén. No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Claro, el insensato se embriaga con vino. El hijo de ira, el insensato, el hijo de las tinieblas, como quieren verlo,
busca llenarse con las cosas del mundo, con vino, con mujeres, con placeres, con dinero, con fama, busca llenarse con esas cosas, o las cosas carnales, pero el Hijo de Dios busca ser lleno cada vez más del Espíritu Santo, porque ¿qué pasa? Cuando uno se embriaga con vino, por ejemplo, como dice la Escritura aquí, cuando el alcohol llega a un nivel muy alto, ¿verdad? El alcohol comienza a gobernar los sentidos y las emociones de esa persona, hasta tal punto que muchas veces el alcohol lleva a hacer a esa persona cosas que tal vez la persona no haría, cosas malas la mayor parte de la vez, la mayor parte del tiempo. Bueno, los hijos de la luz, ¿verdad? Los hijos de luz, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo busca llenar su vida con el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios el que tenga todo control, dominio y potestad sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras palabras y sobre nuestra conducta. Amén. Porque así obviamente vamos a tener la conducta de Cristo. Si somos llenos del Espíritu Santo, como Cristo era lleno del Espíritu Santo y fue movido por el Espíritu Santo a hacer todas las obras del Padre, así mismo, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y somos llenos de Él, vamos a hacer siempre todas las obras del Hijo. Amén. Por eso tenemos que pedirle a Dios todos los días, hermano, y oren por mí también, para que Dios me dé a mí eso, que me llene más, que me ayude más, que me unja más, para yo poder hacer toda su voluntad, buena y perfecta, ¿verdad? Y lo mismo pido yo por ustedes, hermanos, que me ven y me escuchan, que seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos mueva, que el Espíritu Santo nos ayude a hablar correctamente, que el Espíritu Santo nos ayude a pensar sobriamente, que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades, porque eso es la llenura del Espíritu Santo, ¿ves? Que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser y todas nuestras áreas sean tocadas por Él, para que en todas nuestras áreas se glorifique el nombre de Dios y el del Dios de Israel y de su Cordero que lo enviaron a nuestra vida. Amén. Al Espíritu Santo. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Claro, el que es lleno del Espíritu Santo no va a estar hablando grosería. No va a estar haciendo cosas que no tiene que hacer. El que es lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a hacer cosas espirituales. Va a cantar salmos, himnos espirituales, alabando siempre al Señor. El Espíritu Santo siempre va a buscar, el Espíritu Santo siempre va a buscar y va a hacer su deseo, su anhelo constante de que nosotros glorifiquemos al Padre y al Hijo que lo enviaron a nuestra vida. Siempre va a poner en nuestra boca, si estamos llenos de Él, obviamente, cantos, salmos, alabanzas. Tu alabanza estará continua en mi boca. ¿Cómo podemos nosotros alabar a Dios como Él se merece? Bueno, dice la Escritura que los verdaderos adoradores adoran en el Espíritu en verdad. Tenemos que estar llenos, repletos, full, para que me entiendan más coloquialmente, del Espíritu Santo. A estar lleno del Espíritu Santo, eso va a salir solito. Los cantos, los salmos, los himnos espirituales,
gloria a Dios, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Amén. Todo eso, mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, todo eso va a surgir y va a salir solito, como fruto del Espíritu. Eso es igual cuando uno está borracho. Cuando uno está borracho, uno no piensa lo que está diciendo. Uno dice lo primero que le pasa por la mente, el primer disparate que te la atraviesa. Insulta a uno, grita al otro, golpea al otro. Porque eso es lo que hace el alcohol. Pero el Espíritu Santo, que hace que todo, que la alabanza del Señor, que la gloria del Señor, que todo lo que salga de nosotros para el Señor sea espontáneo, sea natural y sea según verdad, obviamente. Amén. Dando gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hace la llenura del Espíritu, ¿verdad? En los hijos en los carnes de luz, en los hijos de Dios, es que obviamente el Espíritu Santo nos va a llevar a la gracia. Porque es que muchas veces, hermano, y tengo que confesarlo, yo también creo en eso, a veces nos dedicamos mucho a pedir, y no glorificamos ni hacemos. A veces caemos en eso, hermano, y tal vez a ti también te pase como me ha pasado a mí. Pero cuando el Espíritu Santo lleva a orar a un creyente, Él lleva a orar a creyente como conviene. Y el Espíritu Santo también te va a llevar a agradecer a Dios por todo lo que te ha dado, por todo lo que no. El Espíritu Santo te va a llevar a glorificar a Dios, pero también te va a llevar a agradecerle la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tiene el timón de tu vida, por así decirlo, Él te va a ayudar a orar de esa forma. Y no de una forma egoísta, de una forma carnal, de una forma egocéntrica o caprichosa, sino que el Espíritu Santo va a mover a ti, te va a poner las palabras correctas en tu boca, para que tú glorifiques a Dios, para que tú le agradezcas, para que tú, si has de pedir, pidas como conviene. Amén. Bueno, pero eso solo pasa en los que andan en luz, que están llenos del Espíritu Santo. Amén. Y obviamente el Espíritu Santo también nos va a ayudar a aprovechar el tiempo como conviene, porque nos va a guiar a toda buena obra. El Espíritu Santo no nos va a dejar que seamos ociosos por mucho tiempo y que desaprovechemos el tiempo. Amén. Desaprovechando el tiempo. ¿No? Entonces, bueno, ahora vamos del 21 al 33. Vamos a leer del 21 al 33. Amén. Someteos unos uno a otro en el temor al Señor. La casa debe estar sujeta a su propio marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de mujer, como Cristo es cabeza de iglesia, el cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, aman vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo también se ama. También se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne. Y bueno, por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a la iglesia. Y por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén, amén, amén. Bueno. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, esto se puede aplicar en varias áreas. Por ejemplo, en el área eclesiástica, nosotros tenemos que someternos a las autoridades eclesiásticas que Dios ha establecido. Amén. No porque tengamos, no porque sea superior a mí o porque tenga un título más elevado que el mío, no porque el hermano sepa más que yo o tenga más tiempo que yo en la iglesia. Es por temor a Dios, porque si Dios lo ha puesto por encima de mí, ha sido su voluntad, porque si Dios le ha dado mayor autoridad y mayor visibilidad en la iglesia, por ejemplo, ya que estamos hablando en el ámbito, en el contexto eclesial, es por algo. Entonces yo por temor a Dios me sujeto a mi hermano, no porque yo crea que mi hermano es superior a mí o porque mi hermano tiene más conocimiento que yo, porque no. Es simplemente el temor a Dios se tiene que reflejar también en nuestra demás. Por ejemplo, si yo tengo temor a Dios, yo no voy a robarle algo a alguien. Si yo tengo temor a Dios, un marido que tenga temor a Dios no va a golpear a su esposo. En fin, entonces si yo tengo temor a Dios, yo por amor a Dios y temor a Dios, porque el amor a Dios y el temor a Dios son dos caras de la misma moneda. Porque recordemos que el temor a Dios es un temor reverente, es un temor de respeto, es un temor, no es un temor de que yo no voy a hacer esto porque Dios me va a mandar para quitar pelea del infierno. No, el temor a Dios es, bueno, yo no voy a hacer esto porque yo respeto y amo a mi Dios y no quiero ofenderlo. Ese es el verdadero temor a Dios. Que le pido a Dios que nos ayude también en ese aspecto a toda la iglesia. Amén. Entonces así no nos va a costar el sujetarnos a otros hermanos, en sujetarnos a las autoridades eclesiásticas, sabiendo que por temor y amor a Dios es que tenemos que sujetarnos, no por superioridad del hermano, sino porque es Dios el que ha establecido las autoridades. Entonces aquí comienza a hablar en el ámbito matrimonial y dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la mujer es inferior al hombre? No, de ninguna manera. La mujer y el hombre para Dios están en igualdad de condiciones, pero para que la relación matrimonial, para que el noviazgo, para que el matrimonio funcione como es debido, tiene que haber esa sujeción al marido. Y esa sujeción es por temor a Dios. Como Dios quiere que la mujer tiene que pensar, bueno, si Dios quiere que yo me sujete a mi marido,
es porque esto es lo que conviene en el Señor, es porque esto es lo que me va a hacer bien a mí, es porque esto es lo que me va a ayudar en mi vida espiritual, es porque esto va a ser de provecho para la relación y para que el matrimonio sea fuerte y estable y permanezca todos los años que Dios les dé a la pareja. Entonces, cuando uno obedece a Dios, cuando uno se sujeta a Dios por temor y amor a Él, entonces uno ve los resultados, uno ve el fruto. Un matrimonio donde la mujer se sujeta al marido, aunque a veces no quiera y aunque a veces crea la mujer que el marido tiene la razón, porque seguro muchas veces va a pasar y pasará, pero Dios ve, no, mi hija no está de acuerdo del todo con lo que mi hijo piensa, pero por amor y temor a mí, ella se sujeta a él. Y eso Dios lo toma mucho en cuenta, porque Dios sabe que por amor a Él y por temor a Él, que la mujer, a pesar de que no en todo esté de acuerdo con el marido, porque muchas veces en un matrimonio, y si es un matrimonio de muchos años, van a haber muchísimos desacuerdos, y muchas veces no van a llegar a la misma conclusión, ¿verdad? El hombre y la mujer, pero Dios ve con buenos ojos a esa sierva que por amor a Él, por amor y temor a Él, se sujeta a su esposo en amor y no se siente menos, ni llama al esposo machista, ni que todo se tiene que hacer como tú dices, sino que ellas aceptan la autoridad dada por Dios al marido y ellos se someten al marido como si se estuvieran sometiendo a Dios mismo. Y eso le agrada al Señor. Eso es bueno delante del Señor, amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, cual es su cuerpo y es su salvador. Aquí da la razón de ser, el por qué la mujer se tiene que sujetar al marido, y es por eso, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia. Es decir, por causa del modelo de Dios, por causa del modelo original que Dios creó en hombre y mujer, por causa de que la mujer proviene del hombre, por causa de eso, del diseño de Dios, para que el matrimonio funcione, fluya y se establezca como Dios quiere. El matrimonio, hermano, es un reflejo. Dios quiso reflejar en la tierra, a través del hombre, la comunión perfecta que él tiene con su amado Hijo, con su Espíritu Santo. Eso es lo que es el matrimonio. El matrimonio, Dios lo hizo en esta versión con el propósito de reflejar esa armonía gloriosa, hermosa, eterna que Él tiene con el Hijo, con el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros tengamos esa misma comunión. El matrimonio está llamado, el matrimonio está llamado a eso, hermano, a reflejar la bendita comunión que Dios tiene, a reflejarla aquí en la tierra y a exhibirla, a manifestarla a otros. Eso está llamado a ser el matrimonio. Entonces, por causa del diseño original de Dios, la mujer, el marido es cabeza de la mujer. Aunque son iguales en dignidad,
Y para con Dios la mujer y el hombre son los mismos, son los mismos. Por causa del diseño de Dios, el marido es cabeza de la mujer. Y por causa del diseño original de Dios, por causa de la creación de Dios, el marido es cabeza de la mujer. Y por causa del diseño para la salvación de Dios, Cristo es cabeza de la iglesia. Tenemos, las dos causas vienen de Dios, pero una es por la causa de la creación, del origen de la creación, y la otra es por la causa del plan de salvación de Dios. Podemos decirlo así, para que el matrimonio funcione bien, como Dios quiere, y produzca lo que Dios quiere, que es el reflejo de la comunión que Él tiene en la eternidad con el Espíritu Santo y el Hijo. Para que eso ocurra, las mujeres se tienen que someter al marido. Y para que el plan de salvación se pueda llevar a cabo, la iglesia tiene que someterse a Cristo. Amén. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, así, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. El cual es su Salvador. Claro, hermano. Fíjense bien que Cristo salvó a su iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Mucha gente cree que Cristo murió por el mundo entero, o sea, por cada persona del mundo mundial. Pero en realidad dice la Escritura, y lo vemos aquí, que Cristo es salvador de quién? De su iglesia, de los suyos. Amén. Bueno, esto es muy, lo que estoy diciendo es muy polémico. Y sé que puedo recibir críticas por esto, pero en realidad es así. Aquí salvó Cristo a la iglesia. Dice, Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo salvó a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. ¿Amén? Conformada por quiénes? Tanto por judíos que creen en Cristo, judíos terrenales que creen en Cristo, que tienen la fe de Abraham, como judíos espirituales, que somos lo que antes éramos llamados gentiles, pero ahora por la fe de Abraham vamos a recibir las bendiciones de Abraham. ¿Amén? ¿Y Abraham en quién creyó? ¿En quién colocó su fe Abraham? En Dios, en Cristo. Por ende, nosotros que somos gentiles, teniendo la misma fe de Abraham, vamos a tener parte en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Amén. Por medio de su simiente, la cual es Cristo Jesús. Amén. Entonces, sí, eso es lo que acabo de decir, es muy polémico. Tal vez pueda tener algún comentario negativo, pero gloria a Dios. Comenten sin ningún tipo de preocupación, claro, con respeto. Y bueno, en el nombre de Jesús, amén. Así como la iglesia sujeta a Cristo, así también las casadas sujeten a su marido en todo. Amén. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué quiere decir que la iglesia está sujeta a Cristo? Bueno, que la iglesia, todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia dice, todas las funciones que cumple la iglesia aquí en la tierra, es pensada por Cristo, es ministrada por Cristo a la iglesia. Para que la iglesia la lleve a cabo. Porque si Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo, todo lo que la iglesia hace tiene que venir de Cristo.
Cuando una iglesia, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia defiende la verdad, cuando la iglesia, el luz del mundo, sale de la tierra, todo eso sale de la mente de Cristo, y la iglesia que está unida a Cristo, ¿verdad?, ejecuta la voluntad de Cristo. ¿Amén? Recuerden que todo comienza por la cabeza. Todo comienza por la cabeza. Entonces, si estamos unidos a Cristo, ¿qué vamos a ejecutar? La voluntad de Cristo. ¿Amén? Porque la cabeza es la que va a mandar señales a los diferentes miembros del cuerpo para que ellos actúen correctamente y para que todo el cuerpo bien unido entre sí pueda alcanzar el propósito con el cual para el cual fue creado. ¿Amén? O así pasa en la iglesia. Si la iglesia está sujeta a Cristo, entonces la iglesia va a funcionar correctamente, porque es de Cristo mismo que la iglesia va a recibir su mover. Es por Cristo mismo que la iglesia va a funcionar. Es por Cristo mismo que la iglesia va a hablar. Entonces todo va a salir bien y la iglesia va a cumplir su propósito aquí en la tierra. Así mismo pasa en el matrimonio. Si las casadas se sujetan al marido, como dice la Escritura, en todo, entonces el matrimonio va a fluir y va a ser de bendición y va a alcanzar el propósito que Dios quiere que alcance. ¿Cuál es el mayor propósito del matrimonio? Como yo le dije, el mayor propósito del matrimonio es reflejar la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que esa comunión también la tengamos nosotros aquí en la tierra. Amén. Pero también el matrimonio cumple la función de multiplicado y fructificado, hermanos. Y eso también se va a dar si nosotros seguimos el diseño original de Dios y nosotros vivimos nuestra vida matrimonial de esa forma. Todo va a fluir y el matrimonio va a ser de gran bendición y el matrimonio va a cumplir su funcionalidad o su función, siempre y cuando nosotros obremos de esta forma, siempre y cuando el hombre está en la cabeza y la mujer se sujeta. Así como la iglesia siempre va a ser una iglesia triunfante y vencedora, siempre y cuando esté sujeta a Cristo. Porque con Cristo no hay pérdida. Con Cristo no hay pérdida. Con Cristo hay pura ganancia. Con Cristo no hay derrotas. Con Cristo hay pura victoria. Amén. Entonces, si la iglesia se mantiene unida a Cristo, sujeta por el temor a Dios, sujeta porque ama a Cristo, porque también el temor viene agarrado en la mano del amor, entonces esa iglesia siempre va a ser triunfante, triunfadora. Si la mujer se sujeta al marido, ese matrimonio va a sobrevivir en los malos y en los buenos tiempos, va a ser de mucha bendición y Dios va a cumplir el propósito en ese matrimonio y ese matrimonio va a cumplir con el propósito de que Dios lo estableció. Amén. Entonces, para que las cosas funcionen correctamente y sean de bendición para otros y glorifiquen a Dios, tenemos que seguir el modelo que Dios ha establecido, que siempre va a ser el mejor modelo. Amén. Versículo 25. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Fíjense el nivel de amor. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y entregó a sí mismo su vida por ella. Entonces,
Fíjense el nivel de compromiso que tiene que haber en la relación marital, en el matrimonio. Fíjense el amor que tiene que manifestarse en un matrimonio cristiano, en un matrimonio entre hijos de Dios. Tenemos que amar a nuestras mujeres, o a nuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Con un amor sacrificial. El amor ágape, que nosotros llamamos ágape los cristianos, es un amor incondicional, pero aparte de ser un amor incondicional, y incondicional en qué sentido, es que ese amor no tiene razón de ser. ¿En qué sentido no tiene razón de ser? En que bueno, a ver, Dios no tenía, vamos a ponerlo así, Dios no tenía ninguna razón, motivo o circunstancia que lo volviera a amarme a mí o a ti, o a ti o a mí, porque éramos pecadores, estábamos feos para la foto, estábamos muertos en delito y pecado. Entonces, en esa condición tan caótica que estábamos, Dios no tenía por qué amarnos ni a ti ni a mí. Entonces, en ese sentido, por eso decimos que el amor de Dios es incondicional. A pesar de lo que éramos, Dios nos amó. A pesar de que estábamos muertos en delito y pecado, estábamos feos para la foto. ¿Ok? En ese sentido, el amor por eso es que decimos que el amor de Dios es incondicional. Ahora, no solamente que el amor de Dios es incondicional, sino que el verdadero amor es sacrificial. Es decir, el verdadero amor, que es el amor de Dios, siempre trabaja en beneficio del objeto o la persona amada. El verdadero amor no es egoísta, sino todo lo contrario. El verdadero amor, no sé si la palabra es altruista, pero el verdadero amor siempre busca el beneficio del objeto amado. O sea, al verdadero amor no le interesa el bien propio, sino el bien del objeto amado, que fue lo que Cristo demostró al venir en carne, que Él nos amaba con ese tipo de amor, porque si a Cristo le hubiera importado su propio beneficio, se hubiera quedado en el cielo, sentado en su trono de gloria y gobernando todo con justicia y sabiduría eterna. Y ya, se queda ahí en su trono, a lo que sea el final de los tiempos, nos juzga, nos manda todo para el infierno y listo. Como el verdadero amor o el amor ágape de Dios, aparte de ser incondicional, no es egoísta, no busca lo suyo propio, sino que busca que el objeto amado o la persona amada esté lo mejor posible. Por eso vino Cristo. Así que en un matrimonio de dos cristianos, cada uno de ellos siempre tiene que buscar el beneficio del otro antes que el de ellos mismos. Es poner siempre a la pareja, es poner siempre a la mujer, en el caso de la mujer es poner siempre al hombre primero que ella misma. En eso está el triunfo y también la bendición del matrimonio. En que yo si tengo una pareja no piense en lo mío propio, sino piense en lo de ella. Y ella no piensa en ella solamente, sino que piensa en mí, por poner ese ejemplo. Amén. Como Cristo, cuando vino al mundo, no estaba pensando en Él, estaba pensando en la iglesia. Porque como yo le digo, Él como que hace sentadito ahí en su trono de gloria, mandando a los millares de ángeles y gobernando todo el universo, tiene de sobra. Amén. Él no va a dejar de ser Dios,
a causa de nosotros. Él siempre ha sido Dios. Él no nos necesita a nosotros para ser rey. Él siempre ha sido rey. Así que Él no depende de nosotros para nada, pero nosotros dependemos de Él para todo. Entonces así tiene que ser el amor entre una pareja cristiana, entre un matrimonio cristiano. Tenemos que imitar eso para la gloria de Dios. Amén. Con el propósito de que el marido tiene que dar su vida por la mujer para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué Cristo dio su vida por la iglesia? Para llevarnos a Dios, para que tuviéramos comunión con Dios, para santificarnos. Asimismo, el marido tiene que vivir, el marido que pasa a ser el sacerdote del hogar, tiene que vivir una vida con propósito. Y ese propósito en el matrimonio que Dios quiere que el marido cumpla es que santifique a la mujer. Ese es el propósito espiritual que Dios quiere que el marido, como sacerdote o cabeza del hogar, cumpla a la mujer, que la santifique, que la haga cada vez más como Cristo, que la haga cada vez más como Dios, que la haga cada vez más limpia, pura, para estar con Dios. Amén. Y también, yo pienso que también, hermano, la mujer puede cumplir ese rol o ayudar con eso de santificarnos, que nos santifiquemos unos a los otros. Amén. La mujer al hombre y el hombre a la mujer. Amén. Entonces, eso es el propósito del amor sacrificial: santificar algo, apartar algo, purificar algo, limpiar. Amén. Así como Cristo nos limpió a nosotros por su sacrificio. El hombre, el buen marido, el buen esposo, hace que la esposa sea una mejor sierva de Dios, hace que la esposa sea una mujer más espiritual, hace que la esposa esté más en comunión con Dios. Y como yo digo, también pienso que eso, una buena mujer también consigue que el hombre se acerque más a Dios también. Una buena esposa. A fin de presentarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Amén. Y claro, la palabra de Dios tiene un gran protagonismo y, digámoslo así, en el sentido que también va a ser un medio por el cual el hombre y la mujer estén conectados con Dios por medio de la palabra. Amén. Entonces, la palabra de Dios no puede faltar, obviamente, un matrimonio cristiano, porque ella va a ser su sostén, ella va a ser su ancla y ella va a ser el agente limpiador, el agente purificador, el agente restaurador, el agente... Todo eso va a ser la palabra de Dios en el matrimonio. Amén. Y donde está la palabra de Dios, obviamente está el Dios de la palabra. Y si Dios está en medio nuestro, vamos a tener un matrimonio exitoso. No digo sin problemas y sin luchas, pero sí exitoso. Amén. Dice la finalidad, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese más de duda, sino que fuese santísima. Que claro, el propósito de Cristo, ¿cuál fue? El comprar una iglesia y presentar a esa iglesia que fue comprada a precio de sangre, sin mancha y sin arruga. Presentar una iglesia santa y sin mácula, semejante a su Salvador. Amén. Para presentarnos así delante del Padre. Y para poder estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad, Cristo
nos santificó y nos limpió y nos seguirá limpiando hasta el día de la eternidad. Amén. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Así mismo el marido debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Obviamente, si yo me amo a mí, por ejemplo, y yo, no sé, tengo un dolor fuerte, no sé, en X parte, yo me libero en guarda. ¿Qué hago yo? Bueno, voy para el doctor, hago lo que tengo que hacer, a ver de dónde viene. O sea, cuido mi cuerpo, así mismo yo tengo que cuidar a mi esposo. Si mi esposo tiene un dolor, a mí me tiene que doler. Si mi esposa tiene fiebre, a mí me tiene que hacer sentir afligido. Porque el cuerpo de mi esposa no es solamente de ella, el cuerpo de mi esposa es mío y el mío es de ella. Entonces, cuando ella tiene un triunfo, yo me gozo. Cuando ella está triste, yo me siento triste. Y cuando ella se siente mal, pues yo me siento mal. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Si yo cuido mi cuerpo y me amo porque me amo a mí mismo, yo tengo que cuidar el cuerpo de mi esposa, porque cuidando el cuerpo de mi esposa también me estoy cuidando yo mismo, porque somos uno. Recordemos que el matrimonio es una unidad plural, una unidad donde hay una unidad compuesta por varios, es el matrimonio. ¿Amén? Entonces, es así como funciona y como nos está diciendo la palabra que debería funcionar un matrimonio entre santos. Amén. Vamos a ver el versículo, dice vertical, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Claro, nadie aborrece su carne. Es decir, bueno, aunque mi cuerpo no sea el cuerpazo tiene 10 años, ¿no? Obviamente yo no aborrezco mi cuerpo, con todos mis defectos y con mis pocas virtudes. Obviamente yo amo este cuerpo, porque en él me muevo, en él le sirvo al Señor, con él puedo hablar, con él puedo pensar, con él puedo hacer. Aunque no sea un cuerpazo, yo amo mi cuerpo, es decir, yo no quiero que mi cuerpo deje de funcionar, ni nada por el estilo. Así mismo, entonces obviamente yo trato de que este cuerpo, que no es un cuerpazo, ¿verdad? Funcione correctamente. Y igual pasa con la mujer, el que ama a su mujer, ok. También Cristo a la iglesia, claro. De la misma manera que yo amo a mi cuerpo, aunque no sea un cuerpazo, y quiero que este cuerpo siga funcionando, ¿verdad? De esa misma manera Cristo ama a su iglesia, es decir, Cristo ama a su iglesia de esta manera. Pongamos el ejemplo. Saulo camino a Damasco. Cristo que se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No. Pero Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia. Pero Cristo le dice que lo estaba persiguiendo a él. Y es que el mal que Saulo le estaba haciendo a la iglesia no era solamente contra la iglesia, sino contra aquel que es la cabeza, contra Cristo. Recordemos que Cristo es la cabeza.
Perdón, hermano. Obviamente, si mi cuerpo está mal, mi cabeza también lo va a sentir. Si Saulo estaba atacando a la iglesia, obviamente Cristo se sentía mal. O sea, obviamente Cristo sabía, obviamente, el daño que Saulo le hacía a la iglesia, ese malestar lo sentía Cristo. Por eso Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, porque Cristo ya estaba en el cielo con el Padre, sentado en su trono de gloria. Pero obviamente a Cristo Jesús, nuestro Señor, le causó malestar el comportamiento de Pablo. Tanto fue así que se le manifestó, lo dejó ciego y después lo llamó a ser apóstol de Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo. Entonces, así mismo es. Entonces, no podemos reflexionar que la historia de la humanidad es la historia de un gran matrimonio. Sí, hermano, podemos reflexionar eso. La historia de la iglesia, o mejor dicho, no de la humanidad, porque la humanidad entera no está en Cristo y no es parte de la iglesia, me corrijo ahí. La historia de la iglesia y la historia y el plan de Dios acaba en un bendito, precioso y glorioso matrimonio. ¿Sí? Acaba en la unión inseparable, inmutable, permanente de la iglesia con su Cristo por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. O sea, la iglesia está ensamblada con Cristo. Está tan profundamente unida a Cristo que cuando por allá matan a un cristiano, ¿verdad? Cristo no va a dejar pasar eso por alto. Escuchen, cuando matan cristianos por el odio al evangelio, esa persona se está condenando ella misma, porque Dios no va a dejar eso así, y Dios le va a dar su paga, y cosas horrendas caen en manos de Dios viviente. A menos que Dios tenga misericordia de esa persona como la tuvo con Pablo. Sin embargo, no lo podemos saber, porque la misericordia de Dios la da a quien quiere. Entonces no todos son Pablo. Dios tuvo misericordia con Pablo porque tenía un propósito con él, porque lo amó desde la eternidad. Pero a las personas que agreden, que maltratan, que ultrajan y hasta que matan al pueblo de Dios por ser eso, pueblo de Dios, déjeme decirles que no le va a ir muy bien y que van a ir en manos peores y que cuando tengan el día de juicio, hermanos queridos, no le va a ir nada bien. Eso es como si alguien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que yo estuviera casado y alguien le hace mal a mi esposa, obviamente esa persona no me va a caer bien a mí. Obviamente esa persona no va a ser de mis amigos más cercanos. Obviamente esa persona no va a recibir de mi parte flores y chocolate. Entonces, bueno, así mismo pasa con Cristo y su iglesia. Su unión con la iglesia es tan estrecha, tan profunda, que es imposible atentar contra la iglesia sin atentar contra Cristo.
Es imposible que si yo tengo esposa, le haga un daño a mi esposa y yo no lo sienta y me aire y me enoje por lo que le están haciendo a mi esposa, perdón. Entonces, esa es la unión, la profunda unión que hay entre el marido y la mujer, o mejor dicho, entre Cristo. Primero, esa unión profunda y hermosa está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después, Dios refleja eso en su iglesia, esa misma unión profunda y hermosa, y eso también se refleja en el matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice bien. Por esto se dejará el hombre a su padre y a su madre. Versículo 31, ya para terminar, falta poco. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense que es el mismo principio del origen, del diseño de Dios, es el mismo principio, o sea, el mismo principio de unión, de comunión, está en el matrimonio, el primero está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Después está en la iglesia y está también en el matrimonio. Amén. O primero en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, luego en el matrimonio y también en la iglesia. Amén. Este mismo principio eterno, amén, de que Dios quiere comunión, armonía. Dios quiere coinonía. Dios quiere que haya una... No sé si podemos llegar a la fusión. Y que seamos todos del mismo sentido. Amén. Y dice aquí, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Amén, un misterio, o sea, que seamos, que muchas personas seamos una en Cristo, es un misterio. O sea, podemos entenderlo por la fe, obviamente, que somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero si nos ponemos a razonar con lógica, con filosofía, y aplicamos lógica, filosofía y ciencia, esa conclusión que Cristo nos da, nunca llegaríamos a esa conclusión. Es por fe que podemos ver eso. Sabemos que esa unión con Cristo es espiritual. Sabemos que somos uno por Él, con Él, por el mismo Espíritu. Sabemos que si a nosotros nos hieren, a Él también a Él también si a nosotros lo ofenden, a Él también lo ofenden. Pero es un gran misterio, la verdad. Es un gran misterio como Dios ha hecho todas las cosas. En verdad, lo podemos entender por la fe. Yo lo creo por la fe, claro está. Si no lo creyera, no lo estuviera explicando o tratando de explicar. Pero si aplicamos lógica y filosofía, no podríamos explicar esto. Porque es un gran misterio, como Dios ha hecho, que ha querido reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Como Dios ha hecho de muchos pueblos uno solo en Cristo Jesús. Eso es realmente fascinante y difícil de entender, digámoslo así, a plenitud. A profundidad.
Pero la Biblia dice que si un miembro del cuerpo se duele, todos nos deberíamos doler con él. Es así, en lo cotidiano es así. Por ejemplo, tú tienes un dolor de muela y ese dolor de muela te afecta a todo el cuerpo. Es así. Entonces, esa misma unidad, ¿verdad?, que tiene el cuerpo con todas sus partes, es la misma unidad que nosotros tenemos con Cristo. Pero es algo que yo lo puedo explicar con palabras tan sencillas como esta, pero que si yo profundizo más y si yo me meto más en ello, verdaderamente es un misterio de cómo Dios ha hecho estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respeta al marido. Por lo demás, cada uno ame a su mujer. La palabra amar es importante porque Dios lo que quiere es que el amor sea nuestro mayor motor. Porque del amor siempre va a salir lo bueno, del amor siempre va a salir lo puro, del amor nunca va a salir algo malo, del amor ágape, del amor verdadero no va a salir nada malo, nada pecaminoso. Por eso que Dios quiere que nosotros amemos a nuestra esposa de esa manera y que la esposa a su vez respete a su marido. Amén. No que él ande diciendo no, que él se comporta machista porque hace esto o aquello, no, porque él no me trata bien, que tal. Bueno, si es verdad que no la trata bien, Dios lo corregirá, Dios lo ayudará en ese aspecto, pero la mujer tiene que respetar al marido, ¿no? Y el marido tiene que amar a la mujer como a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, hermanos y amigos, y es así. Fíjense que esto se ve desde la eternidad. Por ejemplo, lo de someterse en amor, ¿verdad? Porque también vemos eso en la Trinidad. Vemos cómo el Hijo se sujeta al Padre siendo igual, es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Hijo se sujeta al Padre en amor. Y luego tenemos al Espíritu Santo, la tercera persona, que se sujeta al Padre y al Hijo en amor, para cumplir con toda la voluntad de Dios. Amén. En amor. Entonces, vemos este mismo modelo en la eternidad, vemos este mismo modelo que se traspasa o que Dios quiere que le reflejemos en el matrimonio, para que tengamos un matrimonio exitoso, fructífero y con propósito. Y vemos este mismo modelo reflejado en la iglesia, para que la iglesia cumpla con el propósito que Dios le dio aquí en la tierra. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.